Bien, continuamos con las clases de laboratorio 2, servicio a estudiantes de la carrera de licenciatura en geofísica. Estamos en la unidad número 1, que es los fundamentos de la electricidad, ¿verdad? Ya aclaré que esto va a ser en forma más práctico que dejando a un lado el rigorismo académico, más que todo de aplicación. Bien, vamos a ver la parte de corriente eléctrica, DC y AC. Esto de AC es corriente directa, direct current y AC, corriente alterna, alter current. Hay dos tipos de corriente, directa y alterna, ya sea que hablemos de corriente o de voltaje. Hay voltaje directo y voltaje alterno. Bien, comencemos primero con la definición general de corriente eléctrica. La corriente eléctrica la vamos a designar por la letra I mayúscula. Y esto lo vamos a entender como la razón a la que fluye la carga eléctrica a través de la superficie de un conductor. A través de la superficie que están viajando los electrones si hablamos de conductores sólidos en un intervalo de tiempo dado, delta T, o sea que I es cantidad de carga que pasa a través del conductor por unidad de tiempo. En las unidades del sistema internacional la corriente se da en amperes, que en español lo llamamos nosotros amperios. Un amperio en el sistema internacional es igual a un coulomb. Coulomb es la unidad de carga y el tiempo es el segundo. En los conductores sólidos, como un alambre de cobre, aluminio, de hierro, oro, plata, platino, los electrones son los que mueven, que van cambiando de capas ante la presencia de un campo eléctrico o de un voltaje, porque el voltaje implica un campo eléctrico. Entonces, ese es el sentido electrónico, ¿verdad? Que los electrones mueven, pero cuando tomamos el sentido convencional es al inverso, al sentido contrario de los electrones. Lo llama convencional, o sea, si tenemos una batería con una fuente de voltaje positiva o negativa, significa que los electrones van a ir de positivo hasta el negativo. Ahora, en los líquidos hay iones positivos y iones negativos, ahí sí se mueven los dos. Estamos hablando de una sustancia electrolítica como la sustancia de ácido plomo en las baterías de vehículos. Cargas positivas se mueven para un polo y las cargas negativas se mueven para el otro polo. Sí se trata de sustancias electrolíticas. Ahora bien, ¿cómo sería pues imaginándonos si yo grafico corriente contra tiempo, si es corriente directa, DC, ¿verdad? Acá pues el sentido de la corriente es único, ¿verdad? No hay variaciones. Esto significa que la corriente se mantiene constante con respecto al tiempo. Y en la corriente directa hay polaridad en un circuito. Si el circuito de batería, pues el polo positivo y el polo negativo. Esa es la otra distinción de la corriente directa. Y la corriente alterna es aquella que fluctúa en una forma sinusoidal con respecto al tiempo. Aquí tenemos máximos positivos, máximos negativos. Y cae a un punto aquí que es cero la corriente y va como digamos en zigzag los electrones, ¿verdad? Entonces acá muchas veces hablamos de, aquí es la I máxima, de IRMS. RMS dice raíz cuadrática media. Y eso lo entenderíamos como los valores efectivos, ¿verdad? Entonces,
una relación entre este y M significa máximo. Y RMS eficaces y máximo sobre raíz de 2 o 0.707 por la I máximo. Y estoy poniendo que IM significa I máximo. Bien, aquí no hay polaridad positiva o negativa, sino que hablamos de fase o línea viva que se le llama, y el neutro. Entre esos dos los electrones van como un movimiento oscilatorio, moviéndose como en zigzag. Aquí la situación es que con los dispositivos eléctricos, pues ya está lo que funciona con corriente alterna y lo que funciona con corriente directa. Bien, para tener una idea, pues veamos el circuito eléctrico de un vehículo automotriz. Todo ese alambrado funciona con corriente directa. Pero ¿quién le va a fluir? Hay una faja que está conectada al motor de combustión interna que funciona en base a la segunda ley de la termodinámica. Motor de combustible, aire combustible, ¿verdad? Entonces el motor tiene conectado una faja y este mueve un alternador. Durante el movimiento del alternador le manda la corriente a todo el vehículo, a la bujía, para todo lo que está ocupando en el vehículo. Entonces el alternador se conoce así porque manda corriente alterna, pero luego esta corriente alterna llega a un circuito de diodos rectificadores, que los electromecánicos le llaman silicones, ¿no? Y este lo convierte de corriente alterna a corriente directa, porque todos los dispositivos del vehículo, lámparas, el radio, todo eso funciona con corriente directa. Por lo general son 12 voltios se cumple. Si el alternador pues está sacando 14 voltios, se dice que está aceptable, ¿verdad? Entonces, solo en el inicio pues la batería sí da corriente directa, ¿va? Esta es la que le manda la corriente directa. Cuando se pone el encendido, llega al motor de arranque. El motor de arranque funciona con corriente directa. El motor de arranque mueve el volante del vehículo y este hace que los pistones estallen la gasolina, y ya después la batería sale de trabajar y solo se queda dentro del circuito cargándose. Cuando el alternador anda trabajando, la batería del vehículo se está cargando. Claro que tiene un control que cuando ya está llena de carga, pues tiene un dispositivo que ya no acepta más carga. Bien, eso es en cuanto a la corriente. ¿Por qué estoy explicando y me estoy deteniendo en estos parámetros? Porque hay 3 parámetros importantes en electricidad: intensidad de corriente eléctrica, o simplemente llamándole corriente eléctrica, resistencia y voltaje, ¿verdad? Bien, en cuanto al voltaje, para después vamos a aterrizar con la ley de Ohm, que es la que domina pues el comportamiento de estos 3 parámetros. El voltaje, pues, tenemos la fuente. Si hay voltaje, hay corriente. Y esta corriente va por los conductores y alimenta carga resistiva. Entonces, sin voltaje tampoco hay corriente. Entonces necesitamos una fuente de voltaje. ¿Qué son estas fuentes? Pues una batería es una fuente de voltaje
de corriente directa. Un dínamo que saque directamente solo corriente directa. Un dínamo es lo mismo que o dinamo, puede ir de las dos maneras, que un generador, ¿va? Porque en general son generadores, ¿va? Puede ser AC, puede ser DC. Bien, porque el alternador manda voltaje AC después de que sea convertido, después lo convierte a través del puente rectificador en DC, y los comportamientos serían pues prácticamente los mismos. Aquí yo grafico voltaje contratiempo y es AC, sería pues la misma forma, y en DC el voltaje contratiempo sería así. Entonces en el voltaje DC van a tener las baterías positivo, negativo, o un módulo solar. Ya está cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. Y el voltaje es aquel que fluctúa, ¿va? O sea que hay en el voltaje pues va a haber una línea de fase y una línea neutra en su forma más sencilla. Pero la corriente fluctuante y llevan los mismos que el voltaje RMS o eficaz, ¿verdad? Sería el voltaje máximo, ¿verdad? Entre raíz de 2, que es lo mismo que bien, hay fuentes de corriente alterna, ¿no? Un generador pues esté diseñado para generar corriente alterna, como por ejemplo en las centrales eléctricas, ¿no? Así como en la geotérmica, pues, ¿verdad? El vapor que sale de la tierra, ¿verdad? Este vapor va a alta presión, llega a los álabes de la turbina, el eje de la turbina está conectado al eje del generador, ¿verdad? Y pues el diseño es para que mande corriente alterna. Y después a través de un banco de transformadores, ¿no? El transformador es una máquina que funciona con corriente alterna. Lo puede elevar de 13.000, 9.000 voltios hasta 60.000, 12.000, dependiendo, ¿verdad?, cómo sea el diseño de la red eléctrica, ¿no? Porque la mayor aplicación es de la corriente alterna, ¿no? Si vemos la historia, pues cuando Nikola Tesla viajó de Serbia, pues ya graduado de ingeniero eléctrico, ¿no? Una gran eminencia, ¿no? Llegó a Estados Unidos, pues a buscar oportunidades, pues cómo desempeñarse como ingeniero, pues consiguió trabajo en la empresa de Thomas Alva Edison. Y muchas veces Nikola Tesla pues decía, mire, jefe, esto se puede hacer así, de esta mejor forma. Y lo analizaba a Thomas Alva Edison y veía que tenía razón el muchacho en aquel tiempo. Tanto fue pues que llegaron a rivalizar y hubo una vez un debate, el por qué era más viable la corriente alterna que la corriente directa. Y Alva Edison sostenía que era la corriente directa. Y puso un sinfín de ejemplos. Nikola Tesla ahí, en realidad que lo hizo quedar mal a Tomás Alva Edison, pues descendiente de ingleses, pues ahí en Estados Unidos. Y el otro es de Serbia. Pero hasta el mismo Albert Einstein dijo que la persona más inteligente que había visto en su tiempo era Nikola Tesla. Si lo dijo Albert Einstein, es por algo, ¿verdad? Bien, así es pues que ahora ya dentro de un circuito electrónico, en un cierto aparato, pues puede ser que el circuito funcione con corriente directa, pero todo esto llega al transformador, el transformador llega a un circuito rectificador de diodos, ¿va? Y los diodos pasan de corriente alterna a corriente directa. ¿Verdad? Así funciona. Entonces, ahora bien, no hay corriente sin voltaje. Ahora en el voltaje necesitamos dos polos, ¿verdad? La línea viva o fase y
tan neutra. Y de allí pues, ¿cómo se llama? Interviene una diferencia potencial o tensión. Entonces vamos a trabajar con voltajes DC o voltaje C. Esta es una primera discusión que les voy a enviar al enlace que ya tenemos, ¿verdad? Les voy a mandar una primera guía con problemas de electricidad, donde hay que aplicar la ley de Ohm, corriente eléctrica, ¿va? Al menos un par de guías para la primera unidad, ¿va? Después viene la de circuitos eléctricos. Tal vez no lo vamos a ver tan complicados, sino que básicos, ¿verdad? Como para poder entender posteriormente pues aplicaciones en instalaciones eléctricas, etcétera. Bien, entonces el voltaje pues es con lo que se conoce como tensión o diferencia de potencia. Necesitamos una fuente de voltaje para poder tener corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Sin voltaje no vamos a ningún lugar. Y luego el voltaje hace, a través del circuito resistivo, hace aparecer la corriente eléctrica. Bien, vamos al concepto de resistencia eléctrica. Bien, como saben, resistencia eléctrica, resistencia es como una oposición, ¿verdad? Aquí en un conductor, ¿verdad? Acuérdense que hay buenos conductores de la electricidad que son los metales, ¿verdad? Y hay malos conductores de la electricidad que son los aislantes. Por ejemplo, ¿por qué se utiliza pues, en los tomas baquelita? Que es un aislante, ¿verdad? Y el cobre, la plata, el platino, el oro son buenos conductores de la electricidad. Los otros metales conducen también, pero no son tan buenos. Industrialmente pues se ocupa cobre, ¿verdad? Y aluminio. Por ser abundantes en la naturaleza, más que todo el aluminio. Y el cobre pues también es ser abundante y más barato, ¿no? Porque quizás no es por nada, pero el cobre es el de mayor aplicación, ¿verdad? Ahora ya sabemos por qué no serían los conductores de oro o de plata, ¿va? Muchas veces se hurtan el conductor de cobre, ya no digamos que fueran de plata, o platino, o ni en otro caso el oro. Entonces la resistencia implica eléctrica, ¿va? Oposición al paso de la corriente. O sea, una resistencia eléctrica es una limitadora de corriente. Ahora bien, si tenemos un conductor sólido cilíndrico, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta de que la resistencia, si tenemos L, este es un cilindro, este sería el área de sección transversal, ¿no? Este si es material cobre, aluminio, cualquier otro material, tiene una cierta resistividad, que es una constante, ¿no? Entonces viene, si esto lo simbolizamos con R, ¿no? Las unidades de la resistencia van a ser ohm, una letra griega, así de omega, nos va a significar ohm, es la simbología, en honor a Sigmund Ohm, un científico alemán, ¿verdad?, que sacó esta relación entre corriente, resistencia y voltaje. Es mejor dicho una relación porque una ley es general, ¿verdad? Se cumple a viento y marea, ¿verdad?
En cambio, la ley de Ohm muchas veces ya en semiconductores no se cumple. Entonces, por eso es mejor, pero como en la historia quedó como ley de Ohm, así la seguimos conociendo. Pero para nosotros, y ustedes que estudian física, pues esta es una relación matemática que se cumple para conductores ómicos. Ya vamos a ver posteriormente. Entonces, el señor Ohm demostró que la resistencia era proporcional a la longitud del conductor y era inversamente proporcional al área. Entonces, si esto matemáticamente lo representamos así, directamente proporcional a la longitud del conductor, a mayor longitud, mayor resistencia, a mayor área, menor resistencia. Entonces quiere decir que un conductor que sea más grueso puede pasar más corriente, ¿no? Y en el de menos calibre solo acepta va en relación inversa. Para volver a ecuación esto, solo necesito agregar una constante de proporcionalidad en el cual voy a ocupar la letra griega rho. Y aquí tendríamos para un conductor cilíndrico. Si este conductor fuera cónico ya no se cumple esta ecuación, ¿no? O sea que esto depende de la geometría del conductor, pero por lo general puede ser una barra también, ¿va? No necesariamente forma cilíndrica. Si es una barra cuadrada, se cumple lo mismo. Por allá si es un conductor cónico, y ya no, hay que calcularlo de otra forma. Pero como aquí no nos vamos a extender en tipos de conductores, ¿va? Entonces esta sería pues la relación de la resistencia, ¿verdad? Que es oposición al paso de la corriente. Entonces, L, dijimos, es longitud del conductor, ¿no? A es área de sección transversal, ¿no? Y rho es, esto lo conoceríamos como resistividad. La resistividad va a depender del tipo de qué es la resistencia, ¿no? Pues el cobre, aluminio es diferente, oro es diferente. Entonces esto pues existen tablas donde nosotros podemos ver los valores, ¿verdad?, de la resistividad, ¿verdad? Por ejemplo, el cobre dice 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por ejemplo, ¿verdad? Cobre. La resistividad es que más aplicación tiene, ¿no? Ohmios por metro. Entonces eso depende del material, el tipo de material que se ocupe, ¿no? Bien, quizás llegaría hasta acá en esta entrega, ¿verdad? En esta semana, primero Dios les mande una especie de guía, ¿verdad? Voy a tomarle una fotografía a algunos ciertos problemas que me gustaría que los pudieran ustedes resolver, ¿verdad? Y pues yo podría enviarles tal vez algunos ejemplos de esos resueltos, pero primero que intentaran ustedes resolverlo, ¿verdad? Vamos a estar a nivel técnico, ¿verdad? No a nivel de sí, es tan estricto como de física 3. Así que espero que esto ustedes lo puedan comprender y que no haya mucho problema para después buscar las aplicaciones de esto. Así que en la próxima entrega vamos a ver lo que es la ley de Ohm, potencia eléctrica, la relación que hay entre resistencia y cambios de temperatura, etcétera. Les agradezco mucho la atención prestada, pues, y gracias.